Hablar del tema de la brujería y todo lo que la gente quería aprender para saber cómo protegerse de mayormente conocer sobre todo cómo muchas de las personas utilizan el mal a través de las palabras, a través de cosas ocultas que nosotros no llegamos a percibir. Había mucha gente afectada por el tema de la brujería y es cierto que en el Islam existe todo tipo de maldades, tanto buenas como malas. Dios mismo en el Sagrado Corán había dicho que íbamos a ser probados en todo, así que nadie, absolutamente nadie, se va a salvar de las grandes dificultades que vamos a atravesar o que podemos atravesar en un futuro. Y esa es la realidad. Mayormente, la gente que negaba la existencia de la divinidad, muchos de ellos no sabían ni dónde se encontraban. Lo único que les interesaba eran buscar libros de hechiceros, de brujería, de cómo dañar a la gente, cómo destruir familias, cómo destruir los negocios de otros. Imagínense la gente del mal, todo el daño que pueden causar a la gente que no se protegen, que no lean el Corán. Entonces, muchos querían aprender a cómo detectar la brujería, quién hacía la brujería, quién era el que enviaba enviaciones, pero Allah no nos puede acceder completamente a saber quiénes nos lanzan brujería. Allah nos enseña cómo protegernos de toda la brujería que nos puedan lanzar para no ser afectados por cierto mal. Entonces, recomiendo para la gente que no saben y que se sienten mal, porque muchas veces la gente a través de la brujería que le lanzan, muchos son afectados, incluso muertos y llevados a hospitales ingresados, porque muchos de los doctores no saben ni siquiera lo que les pasa a esa gente. Y es que la brujería es real. En el Islam, en el Sagrado Corán habla de todo el tema. Y para nosotros sí es cierto que era completamente prohibido utilizar esos medios del mal, del Satanás, porque a nosotros solamente nos habían enseñado a corregirnos para hacer el bien, no para hacer el mal, no para transgredir. Pero es cierto que Allah nos había revelado cómo protegernos de la gente que mayormente trabajan en la oscuridad. Entonces, como nosotros, hay ciertas personas que pueden saber, si trabajamos en ello, si trabajamos en la meditación profunda y en el estudio del Sagrado Corán, es cierto que si tenemos una mente completamente desarrollada en ese ámbito, Dios mismo se puede encargar de respondernos a las preguntas que nosotros queramos sobre quién nos lanza la brujería para nosotros detectar o apartarnos de la gente, o por lo menos ser precavidos cuando hablemos o tratemos con otro tipo de gente que no sabemos mayormente las intenciones que pueden llegar a tener. Porque yo ya había dicho que una persona aparentemente te puede mostrar una apariencia agradable cuando lo que encierran en sus corazones son todo el odio, sobre todo hacia los creyentes y que practican las acciones de bien y se purifican. ¿Por qué? Porque el demonio y los secuaces, aliados, los que practican la brujería, saben perfectamente que un creyente va a ser muy difícil que le pueda ver afectado por la brujería. Le puede afectar si no está alerta, si no se protege, si no analiza el tema. Pero cuando nosotros, mayormente me habían dicho a mí cómo detectar, cómo saber quiénes son los que nos lanzan brujería, es cierto, por un lado, sí que se puede saber, como quiénes son los que lanzan brujería. Pero no se puede saber quién lanza brujerías si nosotros no meditamos, si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos en Dios. ¿Quién nos va a responder a la pregunta? ¿Y cómo vamos a saber nosotros quién nos echa la brujería? Si no es pidiéndoselo al misericordioso. Y si Él quiere, va a revelarte alguna de las cosas para que tú las emplees a ver tú mismo quiénes los causantes que causan la brujería en este mundo. Entonces, la primera forma, voy a intentar decirlo lo mejor posible, porque es cierto que yo la había descubierto a mucha de la gente que practicaba la brujería,
se notaba totalmente, yo podía percibir totalmente cuando una persona es brujo, lanza brujerías y todo el tema. Yo lo que no puedo saber es lo que hacen ellos a oscuras, pero sí puedo saber y detectar quién es el que las envía, que es diferente. No porque yo quiera, no porque yo sea poderoso, o sea superior, o sea una persona con poderes, sino porque yo mismo el que le pregunto a Dios a través de los rezos, ¿quién es la persona de quién me tengo que cuidar? Cuando hago así el rezo, yo pregunto, yo me purifico y yo cumplo con Allah. Allah me responde a las súplicas. O sea, con esto quiere decir que Allah responde a las súplicas de la gente creyente que obran bien, correctamente como Él quiere. Y algunos, las súplicas son respondidas. Por eso es muy importante. Yo cuando hacía así, me mostraba absolutamente las caras. Y hablo de la realidad, ¿eh? No una cara totalmente como la mía, humana. Pero me mostraba totalmente la silueta completamente igual. Y muchas veces podía percibir, y ella había dicho que yo me comunicaba y le decía a la gente que quien me lanzara brujería que no me iba a ser afectado, cuando yo ya sabía, a través de la meditación profunda, quiénes eran los que trabajaban en ello. Bueno, yo ya había tenido demasiado conocimiento y esto es una realidad. Hay veces que sí se puede notar y otras veces que no. A mí no me gusta mucho indagar en todo esto. O sea, a mí no me gusta mucho estar preguntando constantemente a Dios ¿quién es el que me lanza brujería? A ver, muéstrame quién es. Porque yo ya sabía quién me lanzaba brujería y muchas veces ya la detectaba tan rápido que no me hace falta ni siquiera de realizar ninguna súplica para que Dios me contestara. Entonces yo lo que hacía cuando Dios me contestaba a la súplica, yo podía aconsejar a la gente para que tuvieran cuidado, para que se protegieran. Y bueno, y también para dar herramientas de cómo protegernos de la brujería. Hay muchos escudos de protección contra la brujería, ¿vale? Primeramente, esto es importante, ¿eh? Primeramente, realizar los rezos, ¿vale? Eso es importante. Para quitar, eliminar y para que nunca te pueda afectar la brujería. Que os lanzan en negocios, en trabajo, incluso con vuestro propio amigo que creéis que son vuestros amigos. Eso es la realidad. Bueno, el rezo en el Islam es un escudo de protección. Decir y recitar las 3 últimas suras del Sagrado Corán también es un escudo de protección contra todo el mal y la brujería que te quieran echar. El tercer paso es leer el Corán, la sura al-Fatiha. También la sura El Trono, Ayatul Kursi, la que muchos saben que es Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bueno, esa, solamente digo un poquito para que recordéis. 4, ¿qué más? El no cometer el pecado, el estar limpio de todo el mal, limpio de los susurros que tenéis del Satanás. Por eso es importante el rezo, para purificar el alma, para que no pueda tocaros ninguna entidad, ni oculta, ni externa. Entonces esas son las 5 protecciones, hay más protecciones también, pero esas son las 5 fuertes que si se realizan interiormente, nadie puede tocarlo con la brujería y todas las enviaciones que lanzan los brujos con el ánimo de dañar y afectar, no os van a tocar en nada. ¿Por qué? Porque todo lo que os lance, yo lo había explicado en otro tema, todo lo que os lance, si vosotros estáis protegidos, todo va a volver al remitente. Tener cuidado para los que realicen brujería y enviaciones con el ánimo de dañar a otros. Porque Allah mismo dice que todas las enviaciones de los brujos y de los diablos, porque ciertamente son diablos, todo lo que desean el mal a otros,
por envidia, por celo, por lo que fuera. Todas, tener cuidado los hechiceros. Porque si vosotros le lanzáis por enviaciones a un creyente, tarde o temprano va a volver todo el mal al remitente, ¿vale? Eso está en el Sagrado Corán. Por eso nosotros teníamos prohibido practicar todo tipo de mal, porque el karma, Dios, todo, lo va a devolver a la gente que ha hecho el mal de una forma completamente desastrosa. Por eso tener mucho cuidado de que uno se proteja, y también incluso le digo a la gente que practica la brujería que tengan cuidado, que la brujería que puedan lanzar a otros con el ánimo de dañar os puede incluso volveros todo el mal que habéis hecho a vosotros de una manera destructiva, que afecte a vuestros negocios, a vuestros intelectos, a vuestros negocios. Podéis caer completamente enfermos, y es porque nadie debe de hacer primeramente el mal a otros. Debemos de no envidiar a nadie. ¿Por qué vamos a tener que envidiar a nadie? Porque mayormente la brujería lo hace la gente envidiosa, que no quieren que otros tengan lo que tienen. Hay gente que envidian tanto que aunque uno no tenga nada, le tienen envidia, porque tiene fe, porque a lo mejor está feliz, a lo mejor tiene una novia que le gusta, le ha tocado la suerte de que tiene una paz, está en la tranquilidad, se siente feliz, o ha recibido una herencia de alguien, o tiene un buen trabajo. La gente actúa así, la gente son muy mala. Yo ciertamente era el encargado de repartir la realidad, no solamente en el tema espiritual. Pero yo he dicho que nosotros, trabajando el tema espiritual, es una de las cosas más importantes, que quedarnos solamente en el mundo material, esperando y recibiendo cosas materiales que muchos tienen de hecho mucho dinero, muchos coches, mucho lujo, mucho dinero, y están desprotegidos totalmente por su propia gente, que mayormente ellos vacilan de todo lo que tienen, mientras que sus propios amigos, sin ellos saberlo, le lanzan brujería. ¿Qué pasa? Que esa gente que se basa en la vida mundana solamente, que tienen más, yo tengo esto, ellos no están protegidos. ¿Por qué? Porque el demonio le ha dicho que quiere obtener más y más y más. No se han protegido. A gente envidiosa lo han envidiado, le han lanzado todo tipo de mal, y ellos no se han protegido. Muchas de las veces ellos, la gente que tiene mucho dinero y todo, han acabado en hospitales y en accidentes de tráfico muertos. O sea, han muerto y todo. Esto es una realidad. Yo estoy hablando de un tema importante esta vez, no es cualquier cosa. Yo lo más importante era comunicar para los curiosos que querían aprender el tema de la brujería y cómo protegerse, y cómo saber quiénes son los culpables, cómo detectar más o menos cómo son los que envían enviaciones ocultas. Ya me he dicho que a través de la súplica se puede, si Dios quiere, inshallah, podéis ver incluso a cara de la gente que os lanza todo tipo de mal. Y esto es una realidad, lo digo en serio. Yo era el único que podía saber, a través de la purificación y la meditación profunda, quién era la gente o las personas que mandaban enviaciones. Incluso de distancia podía saber las energías de otros. O sea, cuando yo miraba a alguien a distancia, en un colegio, en una clase, incluso andando por la calle, podía sentir a los demonios que llevaban dentro con solamente mirar sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando yo miraba sus ojos, siendo elegido en el campo espiritual y teniendo el sello, siendo musulmán, que había practicado y que practica todas las enseñanzas correctas, Dios ya, a mí no me hace falta ya indagar y pensar, a mí ya le he dicho que yo puedo saberlo todo fluidamente. Cuando miro a una persona, de hecho, cuando yo me subo en un tren, en un autobús, lo primero que hago es ponerme una gafa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando miro a la gente, siento los diablos, los demonios que tienen. ¿Quiénes son los brujos? ¿Quiénes no? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Lo puedo percibir todo. ¿Y qué hago? Muchas veces pues me pongo una gafa y quiero evadirme de todo eso. Porque yo no deseo el mal a nadie, aunque practiquen la brujería, la hechicería,
no deseo mal a nadie, entonces me pongo la gafa y me pongo mismo a meditar allí, a leer, a escuchar con audios el Corán. Siempre voy escuchando el Corán, aunque ya lo tenga memorizado en mi mente. Pero es una protección que yo utilizo muchas veces, sobre todo en las gafas, ponerme las gafas para no ver. Porque hay tanto mal en este mundo, en la gente, que la culpa la tiene la gente, hay tanto mal en la gente, que yo muchas veces no quiero mirar a la gente para que sus energías no se me apeguen a mí. Porque yo lo que quiero tener, yo lo que quiero tener es mi campo, mi aura completamente limpio. Yo no quiero, o sea, no necesito. Yo es un método de protección. Me pongo las gafas y estoy en lo mío. Si por ejemplo miro a alguien que tiene un demonio, la realidad. Si yo miro a alguien que tiene un demonio a través del ojo, sus propios demonios saben que yo lo he visto. ¿Y qué pasa? Que el demonio que tenga esa persona, si sabe que yo lo he visto, porque los veo a través de la gente. Tanto si tienen espiritualidad, si tienen ángeles, como si tienen demonios. Y mayormente mucha de la gente de la calle tienen demonios. La gente sí son pecadores, la gente. Entonces, al yo ver y percibir que tienen demonios, sus demonios se dan cuenta, no la persona no se da cuenta de nada, pero sus demonios se dan cuenta de mí, de que yo lo he visto, de que yo lo he percibido. ¿Y qué pasa? Que ellos corren uno detrás de otro a comunicarlo en el campo espiritual. Por eso yo había dicho que a mí ya me conocían los demonios, los ángeles y todo en el campo espiritual, y esto es una realidad. Porque yo había desarrollado, Dios había querido que yo tuviera todo esto, esta perfección, este conocimiento, y yo lo estaba divulgando para aconsejar a la gente. Entonces eso era lo que a mí me pasaba. Muchas veces tenía que llegar a mi casa y tenía que limpiarme todo el cuerpo completamente, porque las entidades de la gente que tienen a los demonios me reconocen a mí. Por eso yo me tengo que poner la gafa, porque no quiero que me reconozcan, porque no quiero tenerlos a mi lado. Yo sé que aunque los demonios de la gente se pongan a mi lado no me pueden tocar, pero no quiero tenerlos a los lados. ¿Por qué? Porque son energías negativas. Y aunque ellos saben que yo los combato, no quiero combatirlos porque yo quiero vivir en la tranquilidad. No necesito dañar a otros. No necesito ser enemiga de enemigos ni siquiera de los diablos, ¿vale? Es cierto que hay que combatir a todo el mal, ¿vale? Pero yo no soy partidario de combatir a nadie ni nada. Soy partidario de dar consejo y de vivir en la tranquilidad y en la paz. No estoy en contra. La gente muchas veces se creían que yo estaba en contra de todos los demonios, de todo el mal. No. Yo rotundamente claro que odio, detesto toda la gente hipócrita y mala que dañan a otros y a los diablos. Que dañan a la gente para causar enfermedades. Esos sí hay que combatirlo. Pero hay demonios que no son malos, esa es la realidad. Hay demonios que no son malos. Incluso yo he percibido cuando estaba en el tren, cómo se acercaba un demonio pequeño y me daba una flor roja. Esto es una realidad. Y yo no lo quería ni mirar, solamente podía percibir una mano pequeña como me daba una rosa roja. Y en la mano que he visto, yo conozco los demonios en el campo espiritual y sé cómo son, sus figuras, sus siluetas. Y yo había hecho así la realidad. Estoy en el campo espiritual, en el momento de las energías que yo percibo cuando estaba en el tren. Y hice así, abajo, y vi una pequeña mano. No fue una mano con mala intención, porque de hecho me había regalado una rosa roja y fresca. Y esto es espiritual. O sea, incluso cuando salí a la calle, lo espiritual ya me perseguía. Y la gente que pensaba que estaba completamente loco. Ay, bueno, eso es la realidad. Y yo lo que cogía muchas veces, en el momento que me había puesto la rosa, ese demonio, en realidad que no era un demonio malo, no un demonio que me había dado una rosa a mí, porque él sabía perfectamente el demonio de esa gente, o a lo mejor de otra, que yo no deseaba el mal, aunque esa persona fuera un demonio. Entonces, su demonio se me había acercado a mí, clic, 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 al lado del tren, en el vagón donde estaba sentado, y me había dado una cosa. Yo lo que había hecho es decirle a través de la psíquica, ¿vale? Yo no le había respondido hablado allí, no. Yo he dicho que yo me comunico con las entidades psíquicamente, a través del pensamiento, y ellos me entienden a mí a través del pensamiento. Y yo más o menos le había dicho, mira,
Yo de verdad que muchas gracias, pero esta rosa se la puede dar a alguien que la necesite. Porque yo no necesito una rosa. ¿Por qué no coges esa rosa y se la da a alguien y haces el bien a otra gente, en vez de hacer el mal? Porque hay algunos que dan rosa a gente, pero luego odian a otros. Y yo lo que le había aconsejado a ese demonio que me había dado una rosa era que se la diera a alguien, como para enseñarle a que hiciera el bien, ¿vale? Yo estaba enseñando al demonio que hiciera el bien. Entonces el demonio se había retirado un poco triste, según yo podía percibir, pero no estaba en contra mía ni mucho menos, al revés. Mayormente podía percibir que ese demonio, esa pequeña entidad, era un ser pequeño que había sido acribillado por otra gente, por otras personas, por otras entidades, y que había sido más o menos un rechazo en la sociedad, incluso en el campo espiritual, y sabe perfectamente que yo en el campo espiritual no rechazaba, no deseaba el mal a los demonios, sino que yo lo construía para que hicieran el bien. Y esto es una experiencia que muchos van a decir, wow, pero eso no puede ser, fa. Bueno, a mí no me importa, lo que la gente cree, cada uno es libre de creer lo que quiere, pero eso es lo que yo había realmente percibido en el tren. Y en muchas ocasiones cuando iba por la calle, y la gente quería saber en estos temas lo que yo podía percibir en situaciones cuando salía a la calle. Y a mí no me importaba hablar de temas abiertamente, normal. Pues para aconsejar a la gente que tuvieran cuidado y sobre todo para los curiosos que querían aprender cómo eran los demonios y cómo era el comportamiento de algunos demonios que tenía la gente. Y lo importante de todo es que tenemos que tener cuidado de no desearle el mal a nadie, para vivir feliz, para vivir alegre, para tener cosas grandes y elevadas, para ser mejores nosotros mismos por nuestro interior, por ser mejor. Cuando uno está bien de dentro, interior, tiene calma, tiene paz, lo tiene todo. No hace falta tanto dinero, no hace falta hacer daño tanto. Hay que ser un poco compasivo con la gente, incluso con los malditos demonios.